Hola, ¿cómo estás? Este video es para poder aclarar los problemas que habíamos comentado en el video anterior de los cálculos relacionados al volumen de un gas. Va a ser acerca del primer tipo de problemas en los que te comenté que, por ejemplo, en los de masa a masa, se te van a pedir que calcules un número de moles en un gas o un número de gramos en ese gas. Eh, es importante que te hayan quedado claros los videos anteriores en el caso de los del mol y el número de Avogadro, en el que te comenté acerca de la cantidad de moléculas o de partículas en un mol. Eso es con el número de Avogadro, que entendieras ese concepto de mol que hay en una ecuación química balanceada. Ahí te comenté acerca de cierto tipo de cálculos estequiométricos y te hablé también del volumen. En el caso de la masa molecular, el video de la masa molecular fue un ejemplo de cómo sacar el cálculo de masa molecular para que entiendas eh, todos los problemas y cómo se hacen estos problemas cuantitativos en química. Y también está el video pasado, que es el que te acabo de comentar, de estos cálculos relacionados. También, si te fijas un poquito en el video 2.005 de qué es la estequiometría, te digo, ahí hice algunos comentarios, pero digo, lo más importante ahorita es que en este video voy a hacer un par de ejercicios para que puedas entender un poquito dos tipos de cálculos. Entonces, retomando un poco la forma en que había trabajado en uno de los videos anteriores, voy a dividir esta hoja en dos. No sé, creo que no se ve la línea, voy a tener que hacer otra, pero eh, el primer tipo de cálculo, para que lo entiendas un poquito mejor, tiene que ver con el cálculo de un número de moles. Entonces, supón que en este primer problema te dicen que calcules la cantidad de moles de moléculas de oxígeno presentes en 5.6 litros de oxígeno gaseoso a presión y temperatura normales. Aquí nada más como para retomar un poquito antes de ese problema, te quiero recordar todo lo que vi en el problema en el video pasado. Tenemos que un gas ocupa un volumen de 22.414 litros. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en el problema te están dando una serie de datos y a eso lo podemos llamar como datos conocidos. Eso te lo fui mencionando en uno de los videos anteriores para que pudieras identificar qué cosas te da un problema y qué cosas ya tienes como por adelantado. Entonces, dentro de los datos conocidos, en este problema que te puse y que todavía sigue aquí presente, se te está diciendo, o bueno, datos que ya conoces, es que en un mol tú tienes de un gas 22.414 litros en su volumen. Te están diciendo en este problema que tú tienes 5.6 litros de gas, no tienes los 22.6. Si tú te das cuenta, estoy colocando del lado izquierdo toda la información que tiene que ver con mol y del lado derecho la información que tiene que ver con el volumen. Si yo ya te dije que un mol son 22 litros, ¿cuánto esperas que sean 5 litros más de un mol o menos de un mol? Pues es un número más pequeño. No sabemos cuánto, pero te podrías dar una idea muy general sabiendo que este 5.6 es tal vez una cuarta parte de este 22, es un aproximado. Entonces, para este problema vamos a sacar una variable x, como lo habíamos mencionado la vez anterior, para poder hacer una simple regla de 3. Aquí vamos a multiplicar 5.6 litros por un mol y lo vamos a dividir entre 22.414. Entonces, ya despejando todo esto, obviamente lo que tú necesitas saber en este problema lo vamos a tener aquí al final, pero es el número de moles que tú tienes en esta cantidad de gas. Entonces, pensando
un poquito en el problema y ya retomando los datos conocidos, que los voy a dejar aquí aparte, te dije, tú vas a tener tu primer volumen, 5.6 litros, que vas a multiplicar por un mol. Y todo eso lo vas a dividir entre el total del volumen que tenías ahí, que es 22.414 litros. Ahora bien, recordando estas reglas de que lo que se encuentra arriba y abajo de una división se van a anular, la única unidad que tienes ya definitivamente ahí es la de mol. Entonces, siguiendo con estos cálculos, tú vas a tener 5.6 por un mol y todo eso lo vas a terminar dividiendo entre 22.414. La única unidad que tienes presente es la de mol. Entonces, si yo multiplico 5.6 por 1, por un mol, voy a tener aquí 5.6 y mi unidad no la debo de perder. Mol. Eso lo voy a dividir entre 22.414, que ya no tiene unidad porque las habíamos cancelado antes. Y entonces, retomando toda esta parte, otra vez vamos a sacar aquí una calculadora. Enderezate cosa. Vamos a tener que 5.6 entre 22.414 te va a dar 0.2498. Entonces, el resultado aquí es 0.2498, que aquí está la unidad, mol. Este número que está aquí, 0.2498, es el resultado de la cantidad de moles que tienes en 5.6 litros de ese oxígeno gaseoso. Entonces, si tú te das cuenta, un mol y 0.25 es más o menos lo que yo te decía, una cuarta parte del valor de un mol, y más o menos se podía distinguir desde el inicio del problema. Entonces, la cantidad de moles que tú tienes, y si lo quieres redondear a 2 dígitos, sería 0.25 o 0.2498. Cualquiera de esos dos es el resultado que te está pidiendo este problema. Ahora, en un segundo problema, pensando ya no tiene que ver con la cantidad de mol, en un segundo problema, probablemente, y te lo voy a dejar aquí arriba, el problema te diga que calcules una cantidad de gramos, también otra vez de oxígeno, en 5.6 litros. Tenemos el mismo volumen que en el problema anterior, de oxígeno gaseoso en presión y temperaturas normales, en ppm. Entonces, otra vez tenemos aquí los datos conocidos, pero aquí tenemos un asunto diferente. Dentro de los datos conocidos, te están diciendo que es oxígeno gaseoso. La fórmula del oxígeno gaseoso es O2. Es una molécula diatómica, es decir, que tienes dos átomos de oxígeno, dos átomos iguales, unidos por unos enlaces, que en este caso son unos dobles enlaces. Pero esta molécula de O2, entonces, digamos que tú vas a tener un mol, y estos son tus datos conocidos, de oxígeno molecular o de oxígeno gaseoso. En su masa molecular, si tú recuerdas, son 16 ya redondeado por 2, son 32 gramos. Entonces tú ya tienes dentro de tus datos conocidos, aunque no te los dio el problema, esto ya lo sabes por lo que has estudiado antes, 32 gramos de oxígeno. Un mol de oxígeno tiene 32 gramos de oxígeno. Y este oxígeno va a ocupar entonces, ¿qué volumen? 22.414 litros.
Estos son los datos que ya digamos que tienes conocidos dentro de tu problema, pero te están pidiendo, en este caso, la cantidad de gramos. Si yo me enfoco en la cantidad de gramos, aquí voy a tener una incógnita que estoy llamando y se te está diciendo en el problema que es cuál es la cantidad de gramos que hay, otra vez en 5.6 litros. Entonces, esta parte que estoy poniendo en el recuadro, a pesar de que tus datos conocidos son más, es sobre lo que se va a trabajar. Entonces, ahora sí, teniendo esta incógnita y, tú vas a tener que y es igual a 5.6 litros por 32 gramos entre 22.414. Así es como lo vas a acomodar. Es una regla de 3 otra vez. 5.6 litros por 32 gramos, que son de oxígeno. Y todo eso lo vas a dividir entre 22.414 litros. Recuerda que me voy a quedar en la parte inferior. Espero que lo puedas ver. Una vez más voy a subir un poquito la hoja para que lo puedas ver un poquito más claro y más centrado. Yo creo que ya con eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar lo de siempre. Las unidades que están arriba y abajo repetidas las voy a cancelar. La única unidad que me queda es la de gramos. Entonces, yo voy a continuar con mi problema diciendo que 5.6 por 32 gramos, todo eso dividido entre 22.414, porque ya le quitamos las unidades, te va a dar otro valor, y otra vez aquí ya voy a usar la calculadora, pero te va a dar un siguiente valor de, aquí creo que no se ve, es el resultado del problema anterior, de 5.6 por 32, y aquí tenemos 179.2 gramos, no se te olvide la unidad. Y en la parte inferior vamos a seguir teniendo 22.414. Ahora bien, y se me pasó decirte esto, si yo digo que 32 gramos de oxígeno ocupan un volumen de 22, obviamente para ocupar un volumen de 5.6 voy a tener un volumen más pequeño de oxígeno. Tal vez sea otra vez, igual que la vez pasada, una cuarta parte. La cuarta parte de 32 sería más o menos 7.5, 8, más o menos 8. Entonces, teniendo 179.2 entre 22.414, aquí nos está dando como resultado 7.999.50 gramos. Aquí no hemos perdido la unidad. Entonces, 7.995 gramos es el resultado de este problema en el que se te pedía que calcularas la cantidad de gramos presentes en ese volumen de oxígeno. Entonces, tú querías llegar aquí abajo, y se me pasó ponerlo, a conocer el número de gramos. Y esto que está aquí es el resultado. Entonces, mi resultado final yo lo voy a redondear aquí a 8. Entonces, mi resultado final es que en 5.6 litros de oxígeno gaseoso, yo tengo 8 gramos de este oxígeno. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro, que no tengas dudas. Ya sabes que si tienes alguna duda, puedes hacer un comentario abajo de este video. Puedes preguntarme en el canal de Telegram y podemos estar en contacto para todo esto. Si
En el siguiente video te voy a hacer otros 2 problemas más para el siguiente tipo de cálculos relacionados, ¿ok? Espero que estés muy bien y nos estamos viendo para el siguiente.